Tengo la tarea ardua de iniciar esta serie de coloquios y bueno, en realidad estoy algo contento que no estemos tantos porque lo que pretendo presentar hoy es una serie de reflexiones tentativas que no necesariamente son resultados de vamos a decir, un trabajo de investigación acabado, pero que se conecta con pues estas interrogaciones que surgieron en el marco de la preparación de estos coloquios y que tiene que ver con el hecho de que la palabra minería o el concepto de minería, si lo podemos llamar así, se refiere a actividades muy variadas, hasta el punto que se califica a minería actividades que tienen muy poco que ver. Por ejemplo, se va a calificar a minería una minería aluvial de una familia que está lavando oro en un río, y se va a calificar igual de minería pues una explotación a gran escala que remueve decenas de miles de toneladas a diario. Hay como que además una serie de categorías que circulan, sea la de minería legal o ilegal, pues asociadas a las narrativas legitimadoras de la megaminería. Está las categorías amparadas por el marco legal, como son las de pequeña, mediana o gran minería. Están también otras categorías en las cuales se pueden pensar. Se habla a veces de minería metálica, de minería no metálica. Se habla a veces de minería transnacional, de minería nacional. En fin, hay una sumatoria de epítetos a los cuales recurrimos para calificar una actividad a la cual creo que se necesita dar una suerte de orden. Y bueno, ese orden aún no se ha trabajado mucho. Y creo que una de las razones por las cuales precisamente no se ha trabajado es por el hecho de que conviene de algún modo a los grandes capitales mineros cultivar una cierta ambigüedad acerca de qué se trata la minería. Le conviene de algún modo articular un discurso legitimador alrededor de una estigmatización de una minería más histórica, incluso tradicional, convencional, artesanal, de pequeña escala, y presentándose como una minería que va a practicar unos estándares en términos ambientales, sociales, que, claro, no tienen estos inconvenientes que presentan las minerías históricas o pequeñas. En fin, entonces, mi objetivo hoy es realmente presentarles una serie de elementos para pensar esa conceptualización necesaria de los actores y los tipos de minerías que estamos enfrentando en este momento histórico en el Ecuador, en el cual hay, como ha ocurrido en muchos países anteriormente, una suerte de coexistencia, pero también de tensiones, a veces también incluso de colaboración entre unos actores nacionales pequeños y unos actores transnacionales. Eso es lo que voy a presentar para abrir de algún modo una discusión sobre a qué categorías conceptuales podríamos pensar para calificar a los procesos que efectivamente se dan en los territorios. Bueno, esa imagen es tomada de la mina Mirador, que es la primera mina a gran escala metálica que se implementa en el Ecuador. Bueno, hubieron un par de experiencias anteriores, pero realmente de esa índole es la primera. La mina Mirador es una mina en manos de capitales chinos. Inició su fase de explotación en el año 2019 y trata alrededor de 60,000 toneladas a diarios de roca. Mi articulación para presentar estos elementos que considero pertinentes es alrededor de esa noción de espacio y de tiempo. No soy geógrafo, pero considero aquí que sí hay una articulación muy pertinente entre la dimensión espacial de la minería y la dimensión temporal, que podría informar pues la construcción de categorías pertinentes para pensar aquellos procesos que vamos a estudiar a lo largo de todas estas jornadas que vamos a tener. Entonces, en primer lugar, quiero hablarles de espacio. Tenemos una producción del espacio minero, en el sentido que lo planteó Henri Lefebvre, un geógrafo y urbanista conocido, pero que tiene que ver con el hecho de que se adecua el territorio, se produce un territorio, si quieren, en los términos de la geografía crítica, se impone un cierto tipo de territorialidad en aquellos territorios que son objetos de esa actividad que es la minería. Y en particular, en relación con lo que vamos a llamar la megaminería o la minería así, si quieren, contemporánea, que se está generalizando a lo largo y ancho del Ecuador, pero podemos ya hablar del mundo entero. Vamos a tener que pensar esa producción del territorio minero en función de la dimensión metabólica.
en el sentido del metabolismo social, es decir, pues la circulación, los flujos de materias y de energía asociados a aquella minería. Yo creo que aquí sí es muy importante porque hay unas magnitudes, unas dimensiones muy variadas, involucradas, dependiendo del tipo de minería que vamos a hablar. Y también esta articulación, esa producción del espacio, implica pues una racionalización del territorio y una militarización de aquel territorio. De ahí se puede desprender un montón de problemas que podemos conversar, pero creo que son tres dimensiones muy importantes. Entonces ahí hago desfilar una serie de fotos. Eso también es la mina Mirador. También es porque quiero hacerles caer en cuenta el tipo de actividad que se está desarrollando en este momento en el país. Y la minería que se hace en Mirador, pues es la que se está visorando con el conjunto de 30 o incluso algo más ahora de megaproyectos que está en este momento en cartera en el país. A menudo, pues la megaminería tiene que ver con emprendimientos y alcances en términos espaciales que solo se pueden apreciar con fotografías aéreas, incluso satelitales. Esa es la primera llamada piscina de relave de la mina Mirador, allá en la provincia de Zamora Chinchipe. O sea, solo también para que nos demos cuenta que sí, la minería a gran escala es ya realidad en el Ecuador. Esa relavera, como a veces se llama diques de colas, su objeto es almacenar los desechos que se producen a diarios por parte del tratamiento de los minerales. Pues esa es la pequeña de las piscinas. Después de 5 a 8 años va a estar llena y los desechos van a ser trasladados directamente en una cuenca hidrográfica que es la del río Tundaime. Y se va a construir una represa por sobre ese río que va a alcanzar casi 200 metros de altura, lo cual va a constituir una de las represas más grandes de toda la región. Bueno, otro ejemplo de dique de colas, para decirles también que, claro, está la dimensión metabólica y la dimensión material, pero en términos de destrucción, los grandes volúmenes asociados a la minería que se está implementando con estos megaproyectos arrasa simbólicamente, no solamente con los ecosistemas, pero también con territorios, con culturas, con historias. Y por supuesto, y eso también creo que es importante, porque va a diferenciar de algún modo aquellos procesos de minería, digamos, de tamaño reducido. La minería a gran escala va a implicar una adecuación en términos de infraestructuras y de territorio, no solamente alrededor de los proyectos, sino a nivel nacional. Ese tipo de represas, claro, en el caso del Ecuador, gran parte de la energía está asociada a la hidroelectricidad. Y la proliferación de proyectos hidroeléctricos que surgieron durante el correísmo, por supuesto, tienen que ver con exigencias por parte del capital transnacional de asegurar un abastecimiento continuo de energía para poder luego proceder a las grandes inversiones necesarias. Es decir, el capital no invierte si no tiene la seguridad de que va a disponer de luz 24 horas, 365 días y todos los años que vaya a durar la explotación de su mina. Entonces, ahí tenemos un alcance de estos grandes proyectos que es de inmediato nacional. ¿Por qué? Porque tenemos el sistema interconectado y donde se genera la luz no coincide necesariamente con los lugares donde se extraen los minerales. Entonces tenemos todo un andamiaje infraestructural pues, que corresponde a una producción de un territorio asociado a las exigencias materiales de la producción, de la extracción y luego la exportación, los minerales en grandes volúmenes. Aquí, para seguir o terminar con esta cuestión de la dimensión espacial, tenemos un ejemplo de la magnitud del metabolismo minero actual. Tenemos aquí representados los desechos en minas de oro de 3 grandes países mineros. Y bueno, vemos la evolución de la cantidad de desechos producidos anualmente desde inicios del siglo XX. Entonces, lo que vemos es que hay un despegue tremendo, muy marcado, a partir de inicios de los años 80, y que se asocia con la implementación, la generalización del modelo de minería a cielo abierto, pero también pues, la cuestión de un incremento tremendo de la demanda y una baja tendencial de la calidad de los yacimientos. Lo que vemos aquí es que para solo las minas de oro, en estos países alcanzamos niveles de desechos anuales
que están casi alcanzando 400 millones de toneladas. Solo para darles un punto de referencia, si es que las 10 minas más avanzadas en el Ecuador lleguen a entrar en producción, vamos a multiplicar la cantidad de desechos producidos por todo el país por 25. Son aspectos que hay que tomar en cuenta para pensar las categorías que tenemos que manejar. Y, por supuesto, está la cuestión de la producción de un territorio también en términos simbólicos, en términos de diseño desde mapas, desde una perspectiva sumamente exógena a los territorios y sus procesos internos, pues lo cual se materializa muy bien con los concesionamientos. Aquí tenemos el estado de situación de las concesiones en el Ecuador. Bueno, es algo desactualizado porque lastimosamente estas cifras no son públicas. Lo que vemos en rojo son aquellas concesiones que están asociadas a la minería a gran escala. La minería pequeña, la minería aluvial, corresponde a aquellas partes que acompañan los ríos. Y en realidad en este mapa hay que hacer un zoom bastante grande para constatar pues la manifestación en términos, si quieren, cartográficos de aquella minería pequeña. Pero la gran minería pues es la que finalmente se hace visible en términos de acaparamientos de territorio, porque al contrario de lo que se pretende a veces por parte de los actores mineros, a partir del momento que la concesión está otorgada por parte de las autoridades, eso implica una serie de derechos que adquiere los actores mineros por sobre los territorios y en cuanto a las actividades que ahí pueden desarrollar. Bueno, solo para mencionar, también hay una cuestión muy importante que tiene que ver con el despliegue de violencias de muchas índoles físicas, simbólicas, de género, que está asociado a la imposición de un espacio militarizado en el sentido de que es racionalizado y se racionaliza bosques, selvas, campos, para corresponder al objetivo de una optimización de una producción, una extracción, una producción de minerales y su exportación. Y eso implica un papel obviamente muy importante por parte de autoridades públicas, sea policías, sea militares. Muy rápidamente, el segundo eje que quiero abordar es el del tiempo. Y el tiempo más en cuanto a la cuestión de la temporalidad, pero también pues la cuestión de las escalas de tiempo. Tenemos que los grandes actores mineros funcionan, por ejemplo, en función de la temporalidad de los mercados, o sea, la temporalidad de la demanda, que aquí está representada, pero está la temporalidad de los precios también. O sea, los precios van a estar asociados a fluctuaciones muy importantes y en función de aquellas fluctuaciones se van a generar mecanismos de inversión en los territorios. Entonces hay como que una temporalidad que abarca varias décadas y tiene que ver, por ejemplo, en las últimas décadas, un repunte tremendo en términos de demanda de todos tipos de minerales, en particular metales. Y aquí pues se está esperando que se siga con ese crecimiento con el advenimiento de la llamada transición energética. Bueno, aquí está otra escala de tiempo que abarca casi 200 años, tiene que ver con la baja tendencia de la calidad de los yacimientos. Es decir, cada vez vamos explotando yacimientos de más baja calidad. Eso es una de las razones por la cual también el Ecuador hoy en día se ha convertido en un territorio de gran inversión minera y no lo era antes, porque aquí los yacimientos no son de tan gran calidad. Por ejemplo, Yorimagua, Mirador, Panza San Carlos, no son yacimientos de gran calidad. Allá encontramos el cobre en una concentración menor al 1%. Entonces, hay como una temporalidad asociada a una realidad de baja tendencial de la calidad de los yacimientos. Y por supuesto, la temporalidad de la producción también es muy importante, porque hay una imposición por sobre poblaciones, territorios, que giran alrededor de la producción agropecuaria en general y que funcionan con temporalidades totalmente ajenas a aquella temporalidad que corresponde a la extracción y su optimización. Trabajan día y noche, por ejemplo. ¿Ya? No para. Una vez que la mina está activada, no se para. Ahí tenemos una temporalidad también que hay que tomar en cuenta y que distingue los diversos actores que conforman el espectro de las minerías. Porque sí, ahora entienden que creo que hay que hablar al plural. Aquí tenemos la temporalidad de proyectos o megaproyectos mineros.
Entonces, eso es una curva sacada de alguna publicación de las empresas mineras, ¿no? Entonces, claro, ellos piensan el tiempo en esta clave. Es una clave que implica un inicio que es lo que llaman el concept y que acaba con el inicio de la explotación. Pero claro, ahí hay una división del trabajo dentro del sector minero transnacional que corresponde al involucramiento de actores bien diferentes según la fase en la cual se encuentra el proyecto. Y en toda la primera fase, los grandes capitales mineros recurren a esa figura de la empresa junior, es decir, una empresa que se dedica exclusivamente a la exploración y que saca sus ganancias a raíz de la compra-venta en bolsas de valores de sus títulos. Y es solo cuando todas las precondiciones materiales, sociales, sociopolíticas, si quieren, están impuestas en los territorios que entra la major, es decir, la empresa que se va a encargar de la explotación. Y claro, la adecuación de todas aquellas precondiciones materiales y sociopolíticas implica una gran conflictividad. Y en realidad el Ecuador lo que ha conocido en todas las últimas décadas es aquel periodo de la instalación de las precondiciones materiales y sociopolíticas en los territorios para que desde el punto de vista de los actores mineros sea rentable la mega inversión que se necesita, pues una mega inversión que implica cientos de millones, incluso miles de millones de dólares. Aquí es otra visión del mismo tipo de ciclo que viene de unas colegas de Chile y que representa igual en el ciclo este de la implementación de un megaproyecto, las diferentes evoluciones, si quieren, de una serie de parámetros. Está el capital invertido, el empleo también, la cuestión de la rentabilidad del proyecto, la destrucción asociada a la extracción pues continua, sin parar durante pues décadas, y que lleva a esta fase de abandono, que me parece que es un término bastante interesante, mucho mejor que lo del cierre de la mina, como se lo califica a menudo desde los sectores corporativos, y que implica, por supuesto, un legado muy problemático con aquellos botaderos que contienen cientos de millones de metros cúbicos de desechos que constituyen estas relaveras y que en el caso del Ecuador van a ser particularmente problemáticos porque la mayoría de los megaproyectos se encuentran en las partes altas de las cuencas hidrográficas, eso en todas las cordilleras, ya sea del lado de las cuencas pacíficas, ya sea de las cuencas atlánticas. Bueno, con eso quiero terminar. Creo que aquí ya tenía una última diapositiva solo para mostrar que sí existe una serie de categorías a las cuales solemos recurrir, pero que no son satisfactorias de cara a lo que acabo de presentar en términos de la pluralidad y la diversidad de los espacios-tiempos asociados a los diferentes tipos de minerías. Pero en realidad yo creo es que podríamos proceder a una suerte de gráfico en el cual podríamos tener tiempo por un lado y, o sea, dimensión metabólica por otra. Y ahí podríamos intentar situar los diferentes tipos de minería a la cual nos estamos interesando. Por ejemplo, si es que tenemos aquel gráfico, vamos a tener una nube que va a corresponder a procesos de minería aluvial, procesos de minería muy pequeña. Y luego los procesos de minería mucho más grande estarían en otra nube de aquel gráfico. Eso no quita que existe una serie de articulación muy interesantes pero no suficientemente estudiadas, a mi juicio, entre aquellos actores estigmatizados de la llamada minería ilegal o minería pequeña, por una parte, y aquellos capitales transnacionales. Esos son campos que todavía no se han estudiado y que pues necesitan, en particular en este momento en el cual nos encontramos en el Ecuador, pues realmente un trabajo bastante reforzado. Bueno, con eso concluyo y muchas gracias por su atención.